hablar de que la brecha salarial existe y además es creciente. Desde 1945, de hecho, Naciones Unidas ya puso el foco de atención en este aspecto y creó comisiones de trabajo, batería de acciones concretas para intentar, bueno, pues que poco a poco fuese disminuyendo la desigualdad y la discriminación que existía entre mujeres y hombres a nivel internacional y, por supuesto, también dentro de cada uno de los propios países, ¿no? De hecho, la celebración, la conmemoración, ¿no? La reflexión que tenemos que hacer en este día, 18 de septiembre, es precisamente en esta línea, ¿no? En el trabajar porque cada vez esta desigualdad y esta brecha cada vez sea menor. Podríamos decir que esto es debido a 4 factores. En primer lugar, a que bueno, pues aún siguen existiendo puestos que tradicionalmente son masculinos, ¿no? Están masculinizados, profesiones masculinizadas. En segundo lugar, la desigualdad que en muchas ocasiones existe en el propio puesto de trabajo que ocupa una mujer dentro de una empresa, dentro de una organización. En tercer lugar, hablaríamos de la falta de acciones reales, concretas y efectivas, sobre todo, a favor de una conciliación que permita que esta igualdad cada vez sea mayor. Y en último lugar, en cuarto lugar, hablaríamos de bueno, pues la necesidad de que cada vez también haya más mujeres en puestos de decisión, en puestos en el espacio público, en la toma de decisiones, en consejos de administración, en todos aquellos puestos en los cuales bueno, pues, las medidas que se puedan poner en práctica pues sean reales, sean efectivas y cuenten con mujeres también en estos consejos, ¿no? Esto haría además bueno, pues que no fuesen solamente teóricos, sino también prácticos y además sería también una forma de visualizar, ¿no? y bueno, dar ese primer paso en la pertenencia en esta materia, en materia de igualdad. Sí, en España sí que existe desigualdad salarial entre mujeres y hombres, existe brecha, ¿no? Se dice, hay unos datos oficiales que manifiestan que la mujer cobra casi 5.000 euros menos que el hombre al año, que la mujer tendría que cobrar un 28,6% para llegar a equiparar los salarios y que nos harían falta 105 años para llegar a esta equiparación real y a que esta brecha bueno, pues se disminuyese y llegase incluso a desaparecer, ¿no? En España es cierto que es consciente de la existencia de esta brecha salarial y no hay que olvidar que, bueno, que somos uno de los países que tienen un marco legal más avanzado. En materia legislativa, de hecho, el Real Decreto Ley 6/2019, que garantiza, ¿no?, precisamente la igualdad de trato y oportunidades en mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación, ha llevado a cabo distintas medidas, ¿no?, distintas bueno, pues, propuestas precisamente para mejorar esta situación. Por ejemplo, trabajar en el cambio en materia de lenguaje, de vocabulario. Ya no se habla de la mujer, de la trabajadora, el trabajador, sino de la persona trabajadora, el aumento en los permisos de paternidad y maternidad, el no poder despedir a alguien recién incorporado o incorporado tras un permiso de maternidad, un permiso de paternidad o bien por adopción. Acciones, ¿no?, que favorezcan la conciliación, la corresponsabilidad. Y todo esto en la línea de ver, por ejemplo, incrementado en 2,3 millones de euros la producción anual si esta equiparación fuese real, el que las mujeres, ¿no?, también pues, a la hora de jubilarse viesen incrementada esta cotización, pero también esto va más allá de meras cifras, va más allá de meros datos, ¿no?, económicos. Esto va también de el potencial que tiene la mujer para aportar en consejos de administración, en cualquier, a nivel transversal, en cualquier ámbito laboral, ¿no?, se hace necesario trabajar marcos legales, se hace necesario, bueno, pues estas estadísticas oficiales en las cuales, bueno, pues se va viendo cómo no existe igualdad, sino que existe brecha salarial. Es necesario ver, bueno, pues qué económicamente cuánto favorecería esa mejora, pero también es necesario ser conscientes de que los equipos en los cuales hay mujeres, este espacio, este ámbito laboral se ve enriquecido, ¿no?, por la presencia de
de la mujer. La presencia de la mujer en los comités directivos, lo hablábamos antes con estos 4 puntos en los que decíamos el porqué de esta existencia e incremento de la brecha salarial. Bien, pues es necesario, ¿no?, trabajar esta perspectiva de la presencia de la mujer en espacios tradicionalmente masculinizados. Es necesario que la mujer esté en la toma de decisiones. Es necesario también, ¿no?, que la mujer pertenezca a los consejos de administración, pero también es necesario, ¿no?, que estos marcos cada vez sean más realistas, que estos marcos legales cada vez contemplen situaciones en las cuales, bueno, pues ir trabajando, ir mejorando en pro de un mercado laboral en el que la mujer sea bien recibida y le sea reconocido el efecto positivo de su pertenencia al mismo, ¿no? Más allá, por supuesto, de todos aquellos beneficios económicos que bueno, pues conlleva la presencia de la mujer en el ámbito laboral y, por tanto, la disminución de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Los sectores en los que la mujer se ve principalmente afectada en la brecha salarial son varios. En primer lugar, los tramos de renta. Cuanto mayor es el tramo de renta, sobre todo cuando hablamos del tramo de 103.000 euros brutos anuales, es mayor la brecha entre mujeres y hombres, por lo que hablábamos al principio, ¿no?, por esa falta de mujeres dentro de los puestos de dirección. También la edad también sería un factor a tener en cuenta, ¿no?, como bueno, espacio en el que hay que trabajar. A mayor edad, mayor brecha. La mujer, sobre todo a partir de los 50 años, es cuando tiene una mayor brecha salarial respecto al hombre. En tercer lugar, hablaríamos de qué tipo de empresa, ¿no?, nos encontramos cuando hablamos de brecha salarial. 27 de las 35 empresas del IBEX 35 afirman que pagan hasta un 30% menos a las mujeres respecto a los hombres, ¿no?, dentro de su rangos salariales de su empresa. Y altos cargos, ¿no? De estas empresas del IBEX 35, solo el 19% tiene a mujeres como altos cargos dentro de sus empresas, ¿no? Por lo tanto, estos podríamos decir que serían como los 4 factores en los cuales más se ve afectada a la mujer en cuanto a brecha salarial. Pero habría un quinto factor que no nos tenemos que olvidar de él, que sería esos complementos extra que también forman parte de los sueldos que perciben las mujeres, que perciben los hombres, y estaríamos hablando, bueno, pues de esos complementos por viajar, por hacer trabajos nocturnos, por horarios partidos, jornadas que se van moviendo de horario, la disponibilidad, etc. La mujer, tradicionalmente y aún en la actualidad, es la que lleva a cabo el cuidado, ¿no?, bien de los hijos, de las personas dependientes, de los mayores, etcétera, dentro del hogar. Ese factor, ¿no?, esta característica que, como digo, bueno, pues aún sigue siendo mayoritariamente la mujer la que lo lleva a cabo, hace que cuando nos encontramos con una solicitud de disponibilidad, con una solicitud de trabajos nocturnos, viajes, etcétera, la mujer pues renuncie a ellos más que el hombre, precisamente por, bueno, pues no tener quien lleve a cabo ese cuidado si no es ella quien lo realiza, ¿no? Por lo tanto, también este quinto factor no lo podemos olvidar, lo tenemos que tener muy en cuenta, y ya no va tanto, ¿no?, de la mano de que existan marcos legales, que existan determinadas políticas, etcétera, etcétera, sino que va también de la mano de, bueno, pues de un aspecto más tradicional, cultural de nuestra sociedad, como es, bueno, pues la relación de la mujer con el cuidado hoy en día, ¿no? Es la principal cuidadora dentro del hogar. Por lo tanto, hablaríamos de estos 5 aspectos que son los que, bueno, pues influyen más en el papel de la mujer dentro de la brecha salarial. Las 2 medidas que yo plantearía serían, por un lado, una medida legal y por otro lado, una medida cultural, ¿no? En cuanto a medida legal, bueno, pues por supuesto una constante revisión, refuerzo y evaluación del Real Decreto Ley 6/2019 del que hablábamos antes, ¿no?, en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y en la contratación.
También un profundo análisis de la relación salario-puesto, ¿no? Ya desde el 14 de abril de este año las empresas tienen que hacer público en función de, desagregado por sexo, tienen que hacer público pues complementos salariales, sueldo medio, extras, etcétera, 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 ¿no? Y aquellos complementos, ¿no? Que se llevan a cabo, pues hacerlos también realistas, la introducción del currículum ciego, las medidas para implementar la presencia de la mujer en los consejos de administración, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en este primer aspecto, ¿no? El legal, yo trabajaría por ese refuerzo del marco legal de protección de igualdad salarial y sobre todo seguimiento y evaluación del mismo, ¿no? Sería fundamental, pero sobre todo de una perspectiva realista en la cual las empresas también, viesen expuesto todo el trabajo que hacen, ¿no? Y un análisis de todos los casos en los cuales, se hace una buena praxis del mismo, ¿no? Un buen ejercicio de esta igualdad entre mujeres y hombres. Y en un segundo ámbito, también en aspecto cultural, ¿no? En cuanto a conciliación, en primer lugar, ¿no? Al final el trabajo tiene que ser un trabajo flexible, ¿no? Aquí somos nos gusta mucho la cultura del presencialismo, la cultura de me siento a mi hora, me levanto a la hora a la que me tengo que ir, y al final no es tanto hacer reducciones de jornadas, no es tanto hacer una redistribución de horarios, ¿no? Sobre todo es hacer una redistribución del trabajo, ¿no? Y sobre todo hacer una redistribución de la carga laboral. En muchas ocasiones hay mujeres que solicitan reducción de jornada para el cuidado de los hijos, pero es una reducción de jornada con la misma carga de trabajo, ¿no? La cultura del presencialismo nos lleva a tener unas jornadas laborales que no son, no favorecen para nada la conciliación ni la corresponsabilidad, no favorecen el cuidado y por tanto se hace necesario hacer una reflexión sobre si tendríamos que ir hacia un modelo europeo de horarios, si tendríamos que ir hacia una cultura de la conciliación y de la corresponsabilidad dentro de la propia empresa y el fomento de la misma, ¿no? Que no se le penalice a una mujer por pedir una reducción de jornada, que no se le penalice a un hombre por pedirla, por asistir a tutorías de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que también conocemos como lo que es el llamado salario emocional, ¿no? Pues eso también sería muy importante para reforzar esa tendencia hacia la igualdad en cuanto al salario entre mujeres y hombres. En segundo lugar, en este ámbito cultural también el reconocimiento del valor añadido que supone la presencia de la mujer en el ámbito laboral, ¿no? Y todo aquello que aporta el que la mujer esté presente, ¿no? Por lo tanto, yo trabajaría en estas dos líneas, ¿no? En este refuerzo del marco legal de protección de igualdad salarial entre mujeres y hombres y en este refuerzo también cultural, mental más, ¿no? De favorecer la conciliación y sobre todo el reconocimiento del valor añadido que supone la presencia de la mujer dentro del ámbito laboral. Absolutamente. La maternidad es una penalización para la mujer cuando se encuentra dentro del mercado laboral, ¿no? El Banco Mundial, de hecho, estima que en el primer año de vida del bebé la mujer puede llegar incluso a tener una pérdida salarial de un 11% y esta puede llegar a ser incluso de un 28% si se prolonga una reducción de jornada, por cuidado, etcétera, etcétera, siempre relacionado con esta maternidad, ¿no? Siempre existe una reducción, por lo tanto, respecto al hombre, que incluso puede llegar el hombre a haber incrementado un 0,15%, ¿no? Una vez que es padre. La maternidad en la mujer sigue estando relacionado con la solicitud de permisos, la solicitud de excedencias, la solicitud de reducción de jornada, incluso está relacionada con una disminución de la capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la paternidad en el hombre, en contra, está relacionado siempre con una mayor responsabilidad dentro del trabajo, una mayor permanencia en el puesto de trabajo, más proactividad para poder mantenerse en el mismo, ¿no? Por esa idea que seguimos teniendo de que es el hombre el que lleva el sueldo a la casa para mantener a la familia, ¿no? Sigue siendo
pues estos roles que se asocian a la mujer dentro del ámbito laboral, los roles asociados al hombre dentro del ámbito laboral. Volvemos a la idea que aplicábamos anteriormente. No puede ser moneda de cambio la maternidad dentro del ámbito laboral. No puede ser que haya empresas que a las mujeres jóvenes les estén ofreciendo como complemento salarial la congelación de óvulos para poder desarrollarse pues dentro de la empresa mientras tienen esta edad fértil y que más adelante pues puedan ser madre, ¿no? Que el ser madre no puede ser un obstáculo para ejercer una determinada profesión, ¿no? Es verdad que la maternidad supone unos determinados tiempos, es verdad que la paternidad también tendría que suponerlos, ¿no? Yo entiendo que la igualdad entre maternidad y paternidad siempre es positiva, siempre que vaya a más, ¿no? No puede ser que se aumente la paternidad y se vea reducida la maternidad. La maternidad, sobre todo en los primeros meses de vida del niño, se hace necesaria en aspectos como, por ejemplo, la lactancia. Estamos hablando que la mujer se tiene que incorporar al trabajo, por ejemplo, a los 4 meses después de haber dado a luz, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia hasta los 6 meses. Es decir, tenemos que empezar a redefinir, a trabajar, a elaborar protocolos de reincorporación de la mujer al mundo laboral que sean objetivos y que sean positivos, sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos, en el cual las tasas de natalidad hacen que, bueno, pues sobre todo España esté en proceso de envejecimiento, que tengamos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reconocer que no va de la mano lo que es el ciclo natural de la mujer y del hombre, ¿no? Dentro de la maternidad y la paternidad, y el ciclo de un ámbito, ¿no? De un sector laboral como es pues la incorporación de la mujer al ámbito laboral, la incorporación del hombre también, pues mucho antes, ¿no? al ámbito laboral, y por tanto tenemos que hacer un estudio y tenemos que hacer un planteamiento realista de esta situación, como digo, sin olvidar estas tasas que tenemos de natalidad, sin olvidar que nos estamos encontrando con un país envejecido y que esto, dentro de unos años va a jugar en contra nuestra, ¿no? No solamente por, por tener estas tasas tan negativas de a futuro, ¿no? En cuanto a futuros trabajadores, y lo que debemos pensar, por supuesto, entre comillas, egoístamente, ¿no? Tenemos que pensar que estamos trabajando también no solamente por el hoy, ¿no? Sino que tenemos que estar trabajando también por esas futuras generaciones, y en ello entra también el respetar y el que la maternidad no sea moneda de cambio dentro del ámbito laboral, ¿no? Por lo tanto, sí, la maternidad, de hecho, personalmente considero que es una de las principales causas de la brecha existente entre mujeres y hombres. Dentro de una promoción, a la hora de hacer una promoción interna, a la hora de ofrecer una formación para favorecer esa promoción interna, a la hora de, de realizar determinadas mejoras internas en cuanto a personal en una empresa, a la hora de contratar, etcétera, etcétera. Sí se sigue teniendo en cuenta el si la mujer está en una edad fértil, si la mujer va a desear ser madre. Efectivamente, ¿no? Es uno de los lemas de la Agenda 2030. Las mujeres somos uno de los lemas de la Agenda 2030. Las mujeres somos prácticamente el 50% de la población, ¿no? El no dejar a nadie atrás supone el no dejar atrás al 50% de la población. Los derechos laborales son uno de los principales pilares en los que hay que trabajar en esta igualdad, ¿no? Cara al 2030, pero sobre todo en el día a día, cara a los derechos de la mujer, cara a la igualdad salarial, a la igualdad en cuanto al acceso a recursos, la igualdad en cuanto a la educación, etcétera, 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 ¿no? En este momento en el que estamos viviendo, en el que la presencia de la mujer se hace tan necesaria precisamente por ese reconocimiento, ¿no? que tiene su presencia, es importante trabajar porque los derechos de la mujer estén vigentes, y sobre todo es necesario que exista un compromiso real porque esta meta se ponga en práctica, por trabajar, por conseguir llegar a esta igualdad.
un compromiso político, un compromiso económico, un compromiso social, cultural y un compromiso empresarial sin el cual no vamos a poder conseguir nunca esta igualdad. Pero también un compromiso personal. El conseguir la igualdad es también cosa de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros como trabajadores, cada uno de nosotros como empresarios, a través de la educación, tanto formal como no formal, a través de la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Por lo tanto, se hace necesario trabajar en el día a día, ¿no? El 18 de septiembre es importante, es una fecha señalada en el calendario, dentro de los que llamamos los días rosas del calendario, y es importante, ¿no?, hacer una reflexión sobre cómo conseguir la igualdad salarial entre mujeres y hombres, ¿no? Cómo disminuir la brecha que existe y que genera desequilibrios, que genera desigualdad. Tenemos que trabajar a corto plazo, bueno, pues con estos marcos legales, que estén vigentes, que se pongan en práctica, pero también tenemos que trabajar a un medio largo plazo mediante esta educación, inculcar, ¿no?, la necesidad de la igualdad entre niños y niñas, entre adolescentes, entre, bueno, pues todos aquellos aspectos en los que suponga que el día de mañana la maternidad no sea moneda de cambio, en el que el día de mañana no exista una doble discriminación por el hecho de ser mujer y tener una determinada edad, por el hecho de ser mujer y pertenecer a una minoría étnica, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, bueno, yo lo que quiero, ¿no?, en este 18 de septiembre, lo primero es daros las gracias por el trabajo, ¿no?, que vosotros hacéis en materia de igualdad, y luego sobre todo un reconocimiento por todas aquellas organizaciones, instituciones, por todas aquellas mujeres y todos los hombres que trabajan día a día porque esto sea así, ¿no?, por todos aquellos empresarios que más allá de llevar a cabo, bueno, pues lo que legalmente tienen que hacer, realmente creen en la necesidad de erradicar esta brecha, y sobre todo, bueno, pues todas aquellas mujeres y hombres también que a título particular trabajan por ello, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí queda mi reflexión, mi agradecimiento, y sobre todo, bueno, el que esto no sea un día más en el calendario, que queda marcado como una fecha interesante, sino que sea una jornada de reflexión para, bueno, afrontar los próximos 365 días, y así todos los 18 de septiembre hasta llegar al 2030, que llegaremos, bueno, esperemos, a que la disminución de esta brecha salarial.